que es la petición 87/2020, presentada por Soranip Natali Hernández, de nacionalidad española, sobre el posible incumplimiento por parte de España de la decisión PESC del 2017/2074 del Consejo relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Venezuela. También vemos una petición, la petición 149/2020, presentada por Roberto Mansilla, de nacionalidad española, en nombre de Foro Ciudadano España Constitucional, sobre un posible incumplimiento del reglamento de la UE 2017/2063 del Consejo relativo a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Venezuela. Y también vemos en este punto la petición 289/2020, presentada por una persona de nacionalidad portuguesa, sobre el posible incumplimiento del reglamento 2017/2063 del Consejo de 13 de noviembre del 2017 relativo a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Venezuela. Si no me equivoco, tenemos presentes a 2 peticionarios. Empezaríamos dándole 5 minutos la palabra a la primera peticionaria, a la señora Hernández. No, veo que tenemos a los 3 peticionarios. Tenemos, por tanto, a la primera peticionaria, que es la señora Hernández, y le damos la bienvenida y tiene 5 minutos para exponer su petición. Hernandez, could you please press the speak button? Señora Hernández, tiene que pulsar el botón que pone Speak. Okay. We are going to give time. Vamos a esperar entonces. Querría saber... La señora Villar, ¿está conectada? ¿Mansilla? No. ¿Y señora Mansilla? Señor Mansilla, perdón. ¿Sí? Vale. Perfecto. Pues el señor Mansilla le damos la bienvenida y tiene 5 minutos para exponer su petición. Gracias. Buenas tardes, ¿se me escucha bien? Perfecto. Perfecto, bueno. Comienzo hablando, nosotros pertenecemos al Foro España Constitucional, un foro ciudadano radicado aquí en la ciudad de Vigo, en Galicia. Hemos realizado una denuncia ante la Comisión Europea por la ilegalidad de la entrada en el espacio Schengen, en este caso el Aeropuerto Internacional de Barajas, en Madrid, de la señora vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, ocurrida el pasado mes de enero del presente año. En este sentido, consideramos que se ha violado la presencia de esta personalidad en un país miembro del espacio en Schengen por la complicidad de esta persona en las violaciones de derechos humanos en Venezuela y en la represión establecida. La ministra fue recibida por el ministro de Transportes del actual gobierno de coalición de Pedro Sánchez, el señor Ábalos, y permaneció durante varias horas en la sala VIP del aeropuerto de Barajas. Desde entonces, el gobierno español de Pedro Sánchez, ni tampoco el alto comisionado de Política Exterior de la Unión Europea, el señor Josep Borrell, han dado respuestas que hayan sido completamente convincentes ni han logrado clarificar por qué estuvo la señora Delcy Rodríguez en un país como España, que lidera la agenda de la, digamos, solución de la crisis venezolana y que por lo tanto debería de ser más escrupuloso en este sentido a la hora de recibir a personas que han sido señaladas en la lista de violaciones de derechos humanos en Venezuela por parte del propio Parlamento Europeo. Esta es, en resumen, la petición que estamos elevando en este momento ante la Comisión Europea y agradecemos, obviamente, la receptividad otorgada. Muchísimas gracias. Ya está, Hernández. ¿La señora Hernández puede conectarse? ¿Aún no? Vale, pues le daríamos la palabra a la señora Cécile Abadie, que es del Servicio Europeo de Asuntos Exteriores. Do you hear me? ¿Se me escucha? Yeah. Okay, thank you very much. Muchas gracias.
y gracias por la oportunidad de tomar parte en el debate de esta tarde. Querría, en la medida de lo posible, enfocarme bien en este debate y para ello voy a empezar refiriéndome a las sanciones impuestas en noviembre de 2017. Tiene que ver con las medidas individuales de esa prohibición de viaje, que hay 36 personas en esa lista. De hecho, esto se revisa anualmente para ver cuál es la situación y de momento ha habido una unanimidad acerca de la renovación. Las medidas individuales también se prevén para esta misma semana, ya que el plazo será el 14 de noviembre y, como digo, se renovará esta semana al hilo de la decisión del Consejo. Las sanciones siguen siendo un instrumento que forma parte del acuerdo marco para garantizar el avance del proceso. Tendrían que llevar a una solución negociada pacíficamente que podrá ser matizada de ser el caso, que no ha sido hasta ahora así. Lo importante aquí es hacer una distinción entre los actores, entre los papeles de este tratado cuando se trata de adoptar medidas restrictivas. Es importante que conste que la decisión para adoptar sanciones le cabe al país en base a propuestas por parte de las decisiones del Consejo en materia de derechos humanos, que analiza evidentemente todas las medidas y que vincula entonces al Estado miembro. Esto es una decisión vinculante del país y de la entidad, con medidas detalladas que pueden afectar el funcionamiento del mercado interior, que son de competencia de la Unión Europea. El reglamento también será vinculante, no solo para el Estado miembro, para todos los actores, o sea, ciudadanos, autoridades administrativas, operadores económicos, y para lo que es las instituciones, esto es lo que hay. Luego hay quienes se encargan del cumplimiento, que estas entidades también cabe destacarlas. La Comisión desempeña un papel importante a la hora de controlar y de garantizar la aplicación uniforme de estas medidas restrictivas contempladas en el reglamento. A mi juicio es importante hacer esta distinción entre los dos actos jurídicos que constituyen la base jurídica de la sanción antes de que podamos explicar cómo se aplica la prohibición de viaje. Esta prohibición de viajes no forma parte de las normas del Consejo, consta en las decisiones del Consejo, apenas es una decisión tomada por la competencia de los Estados miembros. En este caso concreto, se hace constar que no tiene papel alguno la Comisión para abrir un procedimiento de investigación, porque el tratado no prevé que se puedan llevar a cabo 66 investigaciones por supuesto incumplimiento de las medidas, o sea, por supuesto fraude a raíz de la prohibición de viaje. Esto no significa que no haya obligación jurídica para solicitar o aplicar estas medidas, que el Estado miembro tendrá que encargarse de adoptar distintas medidas, todas las medidas posibles para impedir la nueva entrada de este pasajero cuando esté pendiente esta prohibición. Pero a la Comisión no le cabe un papel jurídico ni a otras entidades por lo que se refiere a la ejecución de estas medidas en el Estado miembro. Y además, cabe recalcar que el alto representante y la Comisión Europea se espera que están por la labor de implementar todas las medidas en la debida manera, y así se contempla en el reglamento que
Esto depende del enfoque que se haga en la Unión Europea, de nuestras herramientas, de nuestras prerrogativas en este sentido. La aplicación correcta de las sanciones se toman muy en serio los Estados miembros. Es importante para la credibilidad de nuestras sanciones y de qué manera se ponen en práctica. Pero más allá del caso concreto de Venezuela, porque en realidad hay otras sanciones que se barajan aquí y que ya son de aplicación. En los servicios de acción exterior estamos comprometidos en la búsqueda de distintas formas para mejorar la credibilidad de las sanciones de la Unión en común con los Estados miembros. Claro, esto es todo de momento. Muchas gracias por su atención. Thank you very much. Muchas gracias a usted. Se ha conectado la peticionaria, la señora Hernández. Tendría que pulsar el botón speak. Pulsar el botón speak. Perfecto. Buenas tardes. Le oímos perfectamente y le vemos. Le oímos perfectamente. Doctora Montserrat. El Parlamento Europeo, buenas tardes. En invitarme a participar en la sesión. Queremos agradecer a la Unión Europea y al Reino de España por adoptar medidas con base en el derecho internacional de los derechos humanos y en el derecho comunitario para la protección y defensa de derechos humanos de todos los venezolanos. Señora Hernández. Señora Hernández. Sí. Ahora. No sé si ahora me está escuchando, no la veo en la pantalla, pero teníamos un problema de conexión, como si no tuviera mucho wifi. Hagamos una cosa, hable despacito también, porque se va solapando. Intente hablar despacito y a ver si su wifi o el nuestro podemos hacer esta conexión. Adelante. No tengo internet. Ok, perfecto. Creo que ahora ya lo he resuelto. Se me congela la imagen, no lo puedo creer que me esté pasando esto. No me funciona el Wi-Fi. Prende, por favor, abre por favor Me estoy conectando con el teléfono, please. Le estamos oyendo, efectivamente, perfectamente, sin ningún tipo de fallo, pero es verdad que tiene la imagen congelada. Hola, ¿se me escucha? Perfectamente, pero tiene congelada la imagen. El problema que hoy nos hemos encontrado con varios peticionarios es que no les veíamos en la imagen, o la veíamos como ahora, ¿no? Congelada la imagen, y entonces cuando pasan estas cosas usted no puede ser interpretada. O sea, usted puede continuar hablando español, pero sabiendo que no va a ser interpretada a otros idiomas de la... Hoy está interpretado este acto por 9 lenguas de la Unión Europea y, por tanto, usted puede hablar español, pero que sepa que, aparte pues, de la gente que conozca español, no será interpretada en otras lenguas. Pero, como decimos en la Comisión de Peticiones, son momentos excepcionales y el derecho de petición es lo que tenemos que velar y, por tanto, les hemos dado la opción esta mañana, a lo largo de hoy, a todos los peticionarios, aun cuando no se les viera por la pantalla, pues la posibilidad de poder hablar. Por tanto, inténtelo y adelante. Muchísimas gracias, doctora Montserrat. Continuando con mi exposición, en nombre de todos los venezolanos y eurovenezolanos que apoyaron la presentación, expongo brevemente los motivos de mi petitorio. Considerando que la vulneración grave de derechos humanos en Venezuela motivó que en 2017 el Consejo de la Unión Europea adoptara la decisión de medidas restrictivas consistentes en el embargo de armas y equipos destinados a la represión interna, así como la prohibición de viajar y la inmovilización de activos respecto a las personas incluidas en la lista, que según lo dispuesto en el anexo 1 de la decisión del Consejo PESC 2017-2074,
los Estados miembros de la Unión Europea evitarán la entrada o tránsito por sus territorios de los 25 agentes del Estado venezolano que figuran en el listado de dicho anexo, y que el 29 de junio de 2020 el Consejo, mediante decisión, elevó a 36 el número de personas sancionadas. Que mediante la adopción del reglamento 2017-2063, las conclusiones de mayo de 2018, el reglamento de ejecución 2019-1169, por el que se aplica el reglamento 2017-2063 sobre las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Venezuela, queda demostrado que al tratarse de sanciones individuales, dichas medidas no afectan a la población venezolana y se subraya que son flexibles y reversibles. Teniendo en cuenta y considerando que la República Bolivariana de Venezuela en 2018 interpuso una demanda ante el Tribunal General de la Unión Europea solicitando que anulara el reglamento 2017-2063, el reglamento de ejecución de medidas restrictivas 2018-1653 y la decisión 2018-1656, que ante tal solicitud el Consejo solicitó al Tribunal General desestimar el recurso interpuesto por Venezuela, alegando 3 fundamentos jurídicos. En primer lugar, que la República Bolivariana de Venezuela no tiene interés en ejercitar la acción, que las disposiciones de los reglamentos y la decisión no le afectan directamente ni a la población civil venezolana, y que no es una persona física ni jurídica a la luz del artículo 263 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Venezuela introdujo un recurso de casación contra esta sentencia del Tribunal General, recurso que se encuentra pendiente de decisión por parte del tribunal. Considerando que Venezuela pretende que se anule la sentencia recurrida en la medida en que declara la inadmisibilidad del recurso, considerando nuestra preocupación por el tránsito documentado de altos agentes del régimen venezolano por el territorio de la Unión Europea en el año 2020, y que este hecho pudiera interpretarse a la luz del derecho comunitario como un incumplimiento de las medidas restrictivas adoptadas en 2017 habida cuenta de la situación en Venezuela, considerando también el informe de la Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas, en el cual se señala que en Venezuela se han producido violaciones graves de derechos humanos y también se identifica que tanto el presidente Maduro, los ministros de Interior y de Defensa tienen conocimiento de tales crímenes, así como las personas relacionadas con el Estado venezolano, que mediante la decisión PEC 2017-2074, estas medidas restrictivas aplican sobre algunos agentes del Estado venezolano que han sido denunciados por nosotros ante la Corte Penal Internacional, y que la fiscal de la Corte Penal en noviembre de 2020, luego del análisis de competencia material en relación con la situación de Venezuela 1, considera que hay razones para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, competencia de la Corte. A petición les presento mi solicitud. Solicito al Consejo de la Unión Europea mantener las medidas restrictivas sobre el Estado venezolano y las 36 personas vinculadas con el mismo y relacionadas también con las violaciones graves de derechos humanos. Que el Consejo exija a los Estados miembros de la Unión Europea informar cómo están aplicando las sanciones. Que el Consejo adopte nuevas medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Venezuela. A la Comisión Europea evaluar la posibilidad de crear una oficina de recuperación de activos para facilitar la localización de orígenes, congelación, incautación, decomiso y retornos de activos pertenecientes a las 36 personas relacionadas con el Estado venezolano y sancionados en la decisión PEC 2017/2024. A la Comisión Europea evaluar también la posibilidad de crear un fondo fiduciario con estos activos congelados. Ello con base en los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones de normas internacionales de derechos humanos a interponer recursos y obtener reparaciones. ¿Cuál es el objetivo de este fondo? Cumplir con los objetivos, como bien se dice, de la justicia internacional en materia de recuperación, de reparación y satisfacción de las víctimas venezolanas a la luz del derecho internacional y también consagrado en la jurisprudencia tanto de la Corte Interamericana como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Finalmente, pido a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo trasladar a la Unión Europea y a sus Estados miembros nuestro mensaje de confianza en los valores y principios que caracterizan a la Unión, en la preservación de la paz, el refuerzo de la seguridad internacional, la promoción de la cooperación internacional, la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los venezolanos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora Hernández. Muchísimas gracias, señora Hernández. Una parte de su intervención sí que ha sido interpretada, pero el resto ya no. Pasaríamos ahora
Pasaríamos ahora a dar la palabra. Pasaríamos ahora a dar la palabra al señor López Gil, diputado del Grupo IPP. Mr. Lopez, could you please press the speak button? Señor López, por favor, pulse el botón de speak. Gracias, señora presidenta. Gracias, señores peticionarios. Las intervenciones de los peticionarios ponen en evidencia que los ciudadanos piden soluciones europeas para problemas europeos. Por ello, vienen a esta comisión para plantear asuntos que afectan sus derechos como ciudadanos y que recaen en nuestros ámbitos de actividad. El caso que estamos tratando sobre la entrada en el territorio de la Unión y tenencia de bienes por la vicepresidenta del régimen de Maduro, persona sancionada por decisión PESC del Consejo, por un reglamento del Consejo y por un reglamento en ejecución que inmiscuye a todos los Estados miembros, sienta un precedente negativo para el futuro de la Unión. El hecho de que el gobierno de España no haya adoptado las medidas necesarias para cumplir con la decisión PESC anteriormente citada, la cual impide la entrada de personas sancionadas en su territorio, es grave. Pero que dicha actuación no haya tenido respuesta alguna por parte de la Unión Europea, lo es más. Se puede interpretar como una luz verde por parte de las instituciones europeas por falta de voluntad jurídica de los Estados miembros ante la aplicación de los travel bans. La Unión Europea no debe relajar un ápice en su posición contra los violadores de derechos humanos. Recordemos que esta colaboradora del dictador Maduro, cuyo régimen es perpetrador de crímenes contra la humanidad, está documentado en el informe independiente de las Naciones Unidas y que se encuentra sancionada. El objetivo de estas peticiones es investigar y esclarecer si los Estados miembros cumplen con las obligaciones que les competen en materia de aplicación de las sanciones impuestas a individuos violadores de los derechos humanos, tanto mediante las decisiones PESC vinculantes por derecho internacional público como mediante los reglamentos directamente aplicables. Por todos estos motivos, espero que esta petición se mantenga abierta y que esta comisión solicite a la Comisión Europea y al grupo RELEX de sanciones del Consejo que proporcionen la debida información a los peticionarios para esclarecer el motivo de sus reclamos y mantener vigentes todas las sanciones acordadas en el caso de Venezuela. Muchas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias. Ahora le daría la palabra a la señora Maestre del Grupo S&D. Buenos días. Gracias, señora presidenta. Hoy la Comisión de Peticiones va a reproducir un debate que ya se llevó a cabo en el Pleno del Parlamento Europeo del mes de febrero, donde el alto representante de Acción Exterior de la Unión Europea, el señor Borrell, ya explicó claramente cuáles eran los márgenes competenciales que tiene la Unión Europea en este asunto. Quiero incidir en esto porque, a pesar de que ya se explicó claramente en sede parlamentaria, en el Pleno, del mayor órgano de representación del Parlamento Europeo y de debate, ya se explicó claramente el ámbito competencial de la Unión Europea, se vuelve a introducir este debate a pesar de que ya ha sido sustanciado por los señores diputados y diputadas. Yo creo que esto hay que explicarlo para hacer también público nuestro malestar por la utilización y la instrumentalización que se está haciendo del Comité de Peticiones para introducir asuntos en los que no hay competencia europea con el único objetivo de atacar al Gobierno de España. En cualquier caso, y dicho esto, yo quiero, primero, expresar nuestra más defensa absoluta del Estado de Derecho, de la democracia y de los derechos humanos, tanto en Europa como en el resto del mundo. Nos gustaría, por cierto, que otros grupos que ahora van a intervenir o que ya han intervenido mantuvieran la misma exigencia, no solo para el caso venezolano, sino también para otros muchos casos en los que se mantienen absolutamente indiferentes. Segundo, atendiendo a que es una sanción europea, pero que compete, como muy bien se ha explicado, al Estado español velar por su cumplimiento, decir que ha quedado acreditado que no se cometió ninguna infracción
que lo único que hizo el ministro Ábalos fue precisamente evitar un conflicto diplomático y evitar que esta persona entrara en el espacio europeo. Tanto es así que la propia Fiscalía ha pedido el archivo de algunas querellas que han presentado algunos partidos políticos de extrema derecha en España para, lo mismo, atacar al Gobierno de España en un asunto que la propia Fiscalía dice textualmente: no existen indicios de supuesta intervención más allá del ámbito estrictamente diplomático, que fue lo que ellos interpretan que se produjo. Y además dice claramente que la vicepresidenta del Gobierno de Venezuela no llegó a entrar en territorio español, por tanto, no llegó a entrar en territorio Schengen. Por lo tanto, nosotros entendemos que no hay caso, nada más que una situación oportunista por parte de algunos partidos políticos, incluso algunos de los cuales están representados en el Parlamento Europeo. Yo quisiera además significar que el propio ministro Ábalos ha comparecido en sede parlamentaria en el ámbito nacional, también ante los medios de comunicación, para explicar de forma reiterada lo que se produjo, que fue un encuentro forzado para impedir conflictos diplomáticos y, ante todo, para impedir que esta persona entrara en espacio europeo. Y por último, para terminar, me gustaría en cualquier caso quedarme con el punto 5 de la carta que los señores peticionarios envían a este comité de peticiones, en el que manifiestan su total confianza en el sistema de justicia europeo y español y en materia de cooperación reforzada judicial y penal, y en la protección y la promoción de los derechos humanos y democráticos de todos los venezolanos. Que no les quepa duda que así es tanto en España como en Europa. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias. Tiene la palabra ahora el señor Cañas, de Renew. Mr. Canas, you can speak the speak button, please. You can press the speak button. Ahora. Thank you. Yes, I pressed the speak button ahora, the first time, but I speak again. Bueno, vuelvo a intentarlo. He pulsado varias veces. No quería empezar así, pero me veo obligado a empezar de esta manera por respeto a los peticionarios. Miren, el derecho a petición no es un derecho que graciosamente otorgue el S&D, ni ningún otro grupo en esta Cámara. Lo puede ejercer cualquier ciudadano europeo que entienda que puede recurrir a esta comisión para reclamar aquello que considere. Lo digo porque ya reiteradamente, de una forma ya muy pesada, algunos partidos políticos intentan eludir responsabilidades de Estados miembros que son obvias, cuestionables, pero que son objeto de este debate, con la intención siempre de señalar a los peticionarios como si fueran los responsables. Mire, no. Mire, le voy a decir a la señorita del S&D que ha quedado acreditado que el Gobierno de España permitió que se violase la decisión de la Unión Europea impidiendo a determinados miembros del Gobierno dictatorial de Venezuela que pisaran territorio Schengen, porque sí que estuvieron en territorio Schengen. Yo no voy a entrar aquí en discusiones para hacerles entender que es territorio Schengen. No lo sabía ni el ministro de Interior lo que era territorio Schengen, pero sí que estuvo. Y no evitó ningún conflicto diplomático, lo provocó. ¿Por qué? Porque permitió que un alto representante de un régimen calificado de dictatorial y acusado de crímenes de lesa humanidad pisara territorio Schengen cuando lo tenían prohibido. Miren, este debate sí que se tuvo en el Parlamento Europeo, de hecho yo lo impulsé. Y lo que conseguimos fue que el alto representante actuase con el mismo ninguneo que actúa habitualmente con este Parlamento. Quiero recordar que en la última intervención llegó a decir que no tenía que dar ninguna explicación ante el Parlamento, pero que lo iba a hacer. Bueno, pues no dio solo ninguna explicación, sino que actuó de facto como exministro de Exteriores del Gobierno de España. Bueno, ese es el punto. Entonces, ante esta situación, primero, obviamente, pedir que se mantenga esta petición, obviamente. Y segundo, dar explicaciones. Mire, la credibilidad de la política exterior europea no puede ponerse en cuestión porque un Estado unilateralmente decida incumplir con los acuerdos adoptados. Porque la credibilidad de la Unión Europea no depende de un Estado, sino que depende de que se ejecuten aquellas decisiones que se adoptan.
Y ante eso, esta comisión no puede mirar hacia otro lado. Evidentemente no tiene un régimen sancionador, pero sí que puede investigar. Y investigar no es solo consultar ante el Estado, porque obviamente, ¿qué le va a decir aquel que ha permitido la violación? ¿Que ha violado? Cuando le preguntamos al alto representante si había sido notificado de la posibilidad de la presencia, no nos contestó. Y entonces yo lo que exijo a la comisión es que investigue de oficio. Y evidentemente no va a poder sancionar, pero es evidente que puede investigar para aclarar si ha habido un Estado miembro que ha decidido voluntariamente incumplir y vulnerar unas sanciones impuestas ante un régimen dictatorial. Para finalizar, resumen, que continúe la petición. Segundo, que los peticionarios no tienen que pedir permiso a nadie para usar las instituciones europeas. 3, que la política es esto y la que no le guste creo que tiene un problema con la democracia. Y cuarto, que lo que no podemos permitir es que la credibilidad internacional de la Unión Europea quede en cuestión porque alguien mira hacia otro lado cuando alguien decide violar los acuerdos adoptados por la Unión Europea. Gracias, presidenta. Muchísimas gracias. Ahora voy a dar la palabra a la señora Danoka del Grupo Greens. Do you hear me? Yes, perfect. Yes, perfect. Yes, thank you. I would. Quisiera hacer una breve declaración en nombre de los Verdes, ya que Margaret Raón no puede participar en la sesión de esta tarde. Queremos expresar nuestra falta de satisfacción con la capacidad de la Comisión de Peticiones para resolver cuestiones que no caen bajo los requisitos o la violación de la legislación comunitaria. Y esta explicación, donde un país y los representantes del Servicio de Acción Exterior nos explican que no se puede adoptar ninguna acción jurídica, que no tienen la posibilidad de actuar. Todos somos políticos. Pero, por favor, no abusen de nuestro mandato para resolver problemas nacionales. Por favor. Gracias. Muchas gracias. Ahora le daría la palabra al señor Herman Tertsch de ECR. Buenas tardes a todos. La verdad es que no sale uno de su estupefacción. Señor Tertsch, le oímos, pero no le vemos en la pantalla. ¿Cómo que no me ven? No. ¿Me estaban viendo? Intente otra vez hacer un refresh. Nos esperamos. Ahora. Perfecto. Sí, perfecto. Digo que resulta casi esperpéntico escuchar a ciertas voces diciendo que el Parlamento no se tiene que meter en ciertas cosas como, por ejemplo, la violación de unas órdenes de la Unión Europea de sanciones a un país que ha sido acusado ahora formalmente por la ONU de crímenes de lesa humanidad, el régimen que hay allí. Y un régimen que tiene, y por eso nos preocupa a muchos, y nos preocupa a los españoles, pero no solo a los españoles, tiene unas relaciones especiales, como se ha visto ahora en Bolivia, con el gobierno español. Ese gobierno acusado de crímenes de lesa humanidad tiene unas relaciones especiales, tan especiales que permitió el gobierno que violara las sanciones de la Unión Europea, que metiera 40 maletas de contenido desconocido, que no sabemos tampoco el paradero, no sabemos dónde, las metiera sin control ninguno, entraran en el país y que por supuesto además pisaran, como se confirmó por parte de muchos de los participantes, pisaran espacio Schengen. Es decir, que estamos ante la confirmación de unas relaciones especiales de complicidad entre el gobierno español y un régimen criminal que mata a su población, que ha expulsado, llevado a la miseria y al hambre a 6 millones de venezolanos mandándolos fuera de sus fronteras y que tiene al resto aterrorizados entre detenciones, tortura, escasez y hambre, como digo. Ese es el panorama que existe, y quien lo trivialice y diga que en Europa no tenemos nada que decir al respecto, realmente creo que desprecia bastante lo que es no solo el espíritu europeo, sino la dignidad, la decencia y la honradez
que necesitamos para defender los derechos humanos en todas partes, también en la casa de los amigos del Gobierno de España. Y por último, es muy necesario que se abra la investigación en serio y que explique el señor Borrell, sin chulerías habituales, sin esa altanería, como se decía antes, explique qué es lo que ha pasado para que y no se ponga en plan defensor del Gobierno español, que no es su papel, qué ha pasado y además también a ver si logra aplacar las sospechas de tantos españoles de que fue un incidente porque esa vez fue mal, pero que esas maletas que llegaron con la señora Delcy están llegando a España de una manera continuada, frecuente y quién sabe con qué objetivos y con cuántos fines y con qué fines. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Ahora le daría la palabra al señor Millán Mestre, del IPP. Gracias, presidenta. Lo primero que quiero hacer es también agradecer a los peticionarios por traer el incumplimiento de las sanciones europeas en el caso de la señora Delcy Rodríguez a esta comisión de peticiones del Parlamento. Como todos sabemos, no es esta la primera vez que este incumplimiento por un Estado miembro de estas medidas restrictivas o sanciones impuestas al Gobierno de Venezuela se aborda en el Parlamento. Sin embargo, el alto representante y la Comisión Europea no dan información completa, adecuada, sobre el tránsito de la señora Delcy por España y rehúyen toda acción y toda responsabilidad, escudándose en argumentos jurídicos complejos y a menudo, a mi juicio, un tanto retorcidos y parciales. Hoy no ha sido una excepción. Lo que nos han dicho una vez más es que el alto representante y la Comisión no tienen competencia para investigar la escala de la señora Rodríguez en Madrid y, por consiguiente, no pueden comprobar el eventual incumplimiento por el Gobierno de España de la norma europea que le prohibiría la escala. El argumento es la supuesta especial naturaleza jurídica de la norma, que no pertenece, dicen, pues al derecho de la Unión y no es, por tanto, justiciable. En fin, hay un segundo aspecto, esto ya lo hemos oído, pero hay un segundo aspecto que yo quisiera enfatizar, que no se trata solo de la escala, sino también de la inmovilización de fondos o activos de la señora Rodríguez. Al parecer llevaba con ella un elevadísimo número de maletas que, según la prensa, incluso podrían llevar dinero, fondos. Pues, en fin, debería investigarse si estamos ante una violación del reglamento precisamente 2017/2063 y la Comisión lo debería investigar y, en su caso, sancionar. Aquí no estamos ante una norma PESC que no se deba judicializar. Aquí hay una norma, un reglamento de derecho comunitario que la Comisión cuyo cumplimiento debe observar la Comisión y examinar. Y en cuanto a la supuesta falta de competencia del alto representante sobre la escala, que es el primer punto, son muchos los artículos del Tratado de la Unión, el artículo 18, el 24, etcétera, que imponen al alto representante un deber de velar, de guardar, la unidad y coherencia de la acción exterior de la Unión. Y la unidad, si las sanciones no se cumplen por un Estado miembro, pues está claro que no existe esa unidad, no existe esa coherencia que es necesaria y que el alto representante debería actuar respecto de ese Estado miembro para conseguir que se ponga fin a una actitud de falta de lealtad o de incumplimiento de las medidas adoptadas por la Unión. Por eso a mí me parece que es lógico, y voy terminando, presidenta, que la petición siga abierta y que la Comisión de Peticiones se dirija a la Comisión Europea preguntando por lo ocurrido, también preguntando, por cierto, qué sucedió con ese voluminoso equipaje de la señora Rodríguez y la acción, o mejor dicho, la inacción del Gobierno español, y también dirigirse al alto representante para que, en virtud de ese mandato que tiene de velar por la unidad de la acción exterior de la Unión y por su coherencia, pregunte, estudie lo sucedido con esa escala contraria a derecho de la señora Rodríguez en el aeropuerto de Barajas. Estos incumplimientos, lógicamente, dan muy mala imagen de la coherencia y de la unidad de la acción exterior de la Unión y deben estudiarse e investigarse. La inacción yo creo que no es una opción. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora le daría la palabra a la señora Benjumea del IPP. Muchas gracias, presidenta.
Cuando las instituciones y los poderes públicos no cumplen con su labor, la sociedad civil se moviliza y precisamente para dar la palabra a los ciudadanos se creó esta comisión de peticiones. Por lo tanto, lo primero que quiero decir es dar la bienvenida a los peticionarios y decirles que tienen todo el derecho del mundo a estar aquí hoy, que son bienvenidos y que nadie les puede retirar ese derecho que están ejerciendo hoy aquí. Lo que están pidiendo los peticionarios es que se investigue. Es claro que la Comisión Europea y el Consejo tienen la obligación de dar explicaciones y de exigir a España que dé explicaciones, porque lo que ocurrió es que se violó un acuerdo de la Unión Europea de prohibir que esta señora pudiera entrar en territorio de la Unión Europea. Por lo tanto, los peticionarios lo que están pidiendo es información y lo que están pidiendo es explicaciones. Explicaciones que el Alto Comisionado no ha querido dar y que ha despreciado a los grupos políticos que en el Parlamento Europeo hemos pedido reiteradamente que se den esas explicaciones. Por lo tanto, esta petición debe continuar abierta. El grupo RELEX del Consejo debe dar las explicaciones, la Comisión Europea debe dar las explicaciones y se debe exigir a España que cumpla y que haga cumplir los acuerdos de la Unión Europea. Está en juego la credibilidad de la Unión Europea en la defensa de los derechos humanos. Por lo tanto, esta petición debe seguir abierta y reitero a los peticionarios que esta es la sede del Parlamento Europeo a la que deben acudir cuando las instituciones y los representantes públicos no cumplen con sus obligaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y ahora, para concluir, los peticionarios tendrían un turno de 2 minutos cada uno. Por tanto, le doy la palabra al señor Mansilla Blanco por 2 minutos. Mansilla, will you please push the speak button, please? Señor Mansilla, ¿puede encender su micrófono, por favor? Pasaríamos a la siguiente peticionaria, mientras a la señora Hernández tendría 2 minutos para concluir su petición. Mire, ahora tenemos al señor Mansilla. Adelante, señor Mansilla. Disculpen, tuve un problema de conexión. Únicamente pues agradecer a los eurodiputados que han respaldado esta petición, además de la otra petición también presentada. Desde nuestro foro España Constitucional siempre insistir en la necesidad de la transparencia y de aclarar una situación que consideramos que es violatoria. Agradecemos también al Parlamento Europeo por darnos la oportunidad de poder alcanzar esta petición para que pueda llevarse a cabo y pueda ser de alguna forma discutida. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora le pasaríamos la palabra a la señora Hernández, la siguiente peticionaria. Ms. Hernandez, could you please press this? Señora Hernández, ¿puede por favor encender el micrófono? Señora Hernández, no sé si nos está escuchando, la vemos en la pantalla, por tanto entiendo que está conectada y nos está escuchando porque lo estamos viendo. Por tanto, pulse el botón Speak. Bueno, lo hemos intentado, pero vemos que
La señora Hernández nos escucha, pero no hay manera de podernos conectar. Y la verdad es que hoy, durante todo el día de la Comisión de Peticiones, desde esta mañana hemos tenido muchos problemas de conexión, no solo con peticionarios, sino también con diputados. Por tanto, después de haber escuchado a los peticionarios, de haber escuchado a la Comisión y también a los diputados de los diferentes grupos parlamentarios, lo primero que quiero decir y dejar bien claro como presidenta de esta comisión, de un derecho fundamental que tienen todos los ciudadanos europeos, sin ningún tipo de discriminación, de poder acceder a esta comisión de peticiones, que es el puente de entrada entre la ciudadanía europea y sus instituciones europeas, y por tanto siempre vamos a preservar y a defender este derecho de petición. La decisión de la presidencia es mantener abierta esta petición. Enviaríamos una carta a la Comisión Europea, que como guardiana de los tratados es competente para asegurar, por tanto, el cumplimiento del derecho de la Unión y, por tanto, también, en particular, del Reglamento 2017/2063 en materia de congelación de activos. Y, por tanto, le requerimos que recabe toda la información disponible para tener conocimiento qué es lo que pasó, por qué se incumplió tanto la decisión PESC y quizás la de congelación de activos. También enviaríamos una carta a la presidencia alemana del Consejo, que a su vez ejerce también la presidencia de la formación Sanciones del Grupo de Consejeros de Relaciones Exteriores, del Grupo RELEX, ya que este grupo es el competente para recabar toda la información disponible sobre presuntas elusiones de medidas restrictivas de la UE. Asimismo, enviaríamos una carta debido a la contestación que ha hecho la Comisión, que la Comisión ha dejado bien claro que hay obligación jurídica por parte de los Estados miembros de tomar todas las medidas necesarias para evitar la entrada en sus territorios y, por tanto, para hacer cumplir las decisiones PESC, así como de los reglamentos de la Unión Europea, pues enviaríamos una carta al Gobierno español requiriéndole toda la información, o sea, tomando las palabras de la Comisión Europea, que son los Estados miembros quienes están obligados, pues le requeriríamos al Gobierno de España que nos informen de qué medidas tomaron para evitar la entrada en su territorio de personas sancionadas por PESC, así como sobre el Reglamento 2017/2063.